Saludos cordiales, estimados amigos y amigas que ven, que transmite esta señal de voz y TV. Gracias por permitirnos estar en sus hogares, en sus trabajos, en sus sitios de reunión, a través de esta comunicación virtual que ahora es tan necesaria compartirla. Soy Pablo Parra Silva. Quiero agradecer muchísimo la sintonía de ustedes, los mensajes y las salutaciones que han hecho llegar a este medio a partir del primer programa que tuvimos la semana pasada. Estamos también en esta ocasión recordando la celebración del Psicólogo Nacional que fue el viernes 14 y que hace referencia también al esfuerzo que han hecho los psicólogos a nivel nacional en condiciones tan adversas como las que hemos tenido que vivir. Efectivamente, el tema de hoy es la inteligencia emocional después de la pandemia. ¿Por qué hemos puesto este tema en función de la inteligencia emocional? ¿Qué es la inteligencia? Según Gartner, existen varios tipos de inteligencias. Uno de ellos, de entre los múltiples tipos de inteligencia, es la emocional. Es aquel estado de ánimo, aquellos sentimientos, aquellas condiciones anímicas que tienen las personas, pero que necesitan aprender a controlarlas. Precisamente, para iniciar este tema, he tomado una referencia de las noticias que acaban de acontecer hace pocos días en el mundo. ¿Escucharon la explosión de Beirut? Sí, efectivamente, desapareció todo el puerto de Beirut. Hermoso lugar que acogía probablemente el comercio de esa zona del oriente, pero que en malhadada circunstancia hubo una explosión que todo el mundo lo transmitió. Claro, no es nuestro problema. Ocurrió allá en Beirut. Esa no es nuestra condición de importancia. Igualmente, Bangladesh tuvo una inundación, como existen en muchas partes del mundo, producto de los deshielos de los polos, del problema climático, del calentamiento global, de lo que ustedes le quieran decir, pero hay miles de desplazados. Pero claro, no es nuestro problema, es problema de allá, de Bangladesh o de África o de la India o del Pakistán o de algún lugar que no es el nuestro. Asimismo, hay guerras civiles, hay hecatombes sociales, hay crisis en donde los gobiernos se hacen notorios por la fuerza, por el poder de las armas. Hay gobiernos que están dirigiendo muy mal a los pueblos y los pueblos están humillados, están pisoteados, están en condiciones muy precarias, muy adversas. Pero claro, no es nuestro problema. Nosotros pensamos que todavía estamos felices con una incipiente democracia como la que tenemos. Sin embargo, nada de eso conociésemos nosotros si no hubiese manifestaciones. Hay manifestaciones de la gente. Hay gente que hace notar su punto de vista. Hay gente que dice no estamos conformes con lo que está pasando. Y las personas tienen el derecho, la obligación quizás, de expresar su punto de vista y su opinión cuando tenemos adversidades de distinta naturaleza, porque esa es la libertad de expresión, esa es la oportunidad que tiene el ser humano de exteriorizar su malestar. Obviamente, tiene que tener una razón. Sin embargo, debemos saber que son los medios de comunicación los que han hecho eco de las circunstancias que pasan en el mundo y nos lo transmiten a nosotros. Y es la forma como actualmente todo el mundo recibe las noticias. Nos han alienado, porque muchas veces las noticias no son 100% verdad. Son desde el perfil con el cual el observador generaliza las cosas. Es desde el punto de vista, desde la perspectiva ideológico-política y de poder que tienen determinados sectores. No precisamente es toda la verdad. Y eso también nos ha confundido. Y en estas circunstancias, algo que sí nos llenó de común preocupación fue la epidemia producto de un virus que aparece en el mundo generando una conmoción infinita porque nadie sabe, nadie lo ve, nadie sabe cómo llega, pero nos han obligado ahora a usar mascarillas, ahora nos han obligado a tener una limpieza y un aseo superior al que teníamos anteriormente, porque el aseo tiene que existir. Pero lamentablemente hay mucha gente que se olvidó de esto. Los primeros días de marzo, toda la gente se empezó a angustiar. Y una de las cosas de esta crisis sanitaria es que empezó a cundir el miedo.
todas las personas tenían miedo. Y el miedo ha sido en realidad la peor enfermedad, más crítica que el mismo COVID, más crítica que las mismas guerras, más crítica que las explosiones, el miedo. Y cuando la gente vive con miedo, pues cambia su forma de ser, pierde el control emocional. ¿Recuerdan ustedes el 11-11? Cuando 2 aviones estallan sobre las Torres Gemelas en Estados Unidos y el mundo se enciende de angustia, de miedo, de pánico, de desconcierto. La gente necesitaba sosiego, necesitaba creer, volver a la realidad, no sabía, no se explicaba. Parecía una telenovela, una película de ciencia ficción, las explosiones de aquel 11-11. Pero el mundo tiene que aprender a equilibrarse. Así como han existido condiciones adversas en el mundo todo el tiempo, toda su historia, todos los días existen condiciones en las que vamos actuando con equilibrio. Pero no lo podemos lograr si nos llenamos de ansiedad, si nos llenamos de angustia. Angustia y ansiedad son sinónimos. La angustia es un estado emocional desmedido que tiene síntomas físicos, palpitar del corazón, cambios respiratorios, sudoración copiosa, temblores infundados, sensaciones de desaliento, presión del pecho y dolores varios dependiendo de las características de cada persona. La sintomatología es variada dependiendo de cada uno de ustedes, cómo lo hace, cómo controla esas emociones. Sin embargo, estas condiciones nos generaron enorme preocupación, una preocupación realmente crítica, que fue de todo el tiempo. Decíamos pues que iba a durar una cuarentena, y la cuarentena se suponía que era 40 días, pero la cuarentena no fue así. La cuarentena fue mayor, la cuarentena fue de mucho tiempo más allá de lo previsto. Vamos a los 6 meses en este momento actual, y no ha cambiado la situación. Entonces, ¿qué hizo la gente? Buscó la fe. Buscó la fe porque la fe es un apoyo irrenunciable que tienen las personas. Cualquiera sea su orientación religiosa, bienvenida por esa fe, bienvenida por esa disposición anímica, religiosa, emocional, que a todos nos confundió al mismo tiempo que nos asoció. Dios no castiga. Dios no tiene por qué ser un ente castigador. Dios no tiene por qué ser una entidad que nos oprime y que nos condiciona a lesiones mayores. Lo que sí puede ser Dios es alguien que nos da lecciones de vida y que nos dice, oye, aprende de esta experiencia. Y entonces en esa comunión de religiosidad, de fe, de creencias, alguna gente que no podía resolver mágicamente, porque la religión tampoco es magia, empezó a tener rabia, empezó a tener estrés, empezó a sentir que sus preocupaciones eran tan grandes como la económica, por ejemplo, que no podía solucionarlo. Hay 700,000 empleos en el Ecuador que se perdieron. Y eso súmese a 4 personas por familia, por cada una de esas cabezas familiares. Estamos hablando de cerca de 3 millones de personas que están viviendo ahora una angustia de que papá no trabaja. Y que en un país como el Ecuador han habido un incremento exorbitante de los contagios, porque ha habido insalubridad, porque ha habido mal manejo de los organismos gubernamentales, porque tal vez ha habido gente que se aprovecha hasta del dolor de las demás personas. Penoso, triste. Y ese sí es un mal sin remedio. El único remedio no es una vacuna para eso, sino en cambio en la mentalidad y en la moralidad de la gente. Pero sigamos con esto. ¿Qué más nos trajo esta condición adversa? Desesperación. Yo me desesperé, usted se desesperó, todos tuvimos angustia en un momento determinado. Hacíamos inhalaciones, buscábamos eucalipto, buscábamos algún tipo de vitaminas para proveernos, lavarse la nariz, hacer gárgaras con sal. Todo el mundo era un experto en curarse del COVID. Como que con eso pudiéramos salvar este gran obstáculo de que somos seres frágiles. Somos seres que no somos supermanes. Somos seres humanos sencillos, humanos, por tanto no somos inmortales, no somos dioses. Y uno de los grandes problemas que nos ha fallado es eso, la falta de humildad.
la falta de aceptación de lo que son nuestros límites, la falta de aceptación de lo que es nuestra realidad interior. Entonces, producto de estas circunstancias, es que nosotros estamos viviendo ahora serie de eventos, como por ejemplo, la angustia excesiva. La angustia excesiva se convierte en un problema que debe ser remediado de alguna manera, no con medicamentos, no con soluciones mágicas, no con soluciones que vienen de afuera ni del gobierno, no, son soluciones nuestras. Estoy participando con ustedes de un programa a través de Voz y TV. Esta es una programación que le estamos llegando a través de una filosofía de trabajo, en donde queremos impartir una información, no una solución, no la única verdad, sino la oportunidad de que usted reflexione. Esto es Reflexiones y volvemos en un momento más. Voz y TV. Formamos conceptos claros de entretenimiento. Volviendo con ustedes, estamos hablando de qué hacer con nuestras emociones posteriormente a esta pandemia. ¿Por qué posteriormente? Porque déjeme decirle que de una o de otra manera, usted y yo, todos nosotros, somos sobrevivientes de una situación muy difícil. Sobrevivientes digo porque a pesar de las inclemencias y de las dificultades que hemos tenido de distinta naturaleza, estamos aquí. Y anhelamos que todos ustedes estén adelante, sigan adelante, pero con condiciones favorables, con condiciones de salubridad, emocionalmente estables. ¿Cuál ha sido uno de los grandes problemas que nos ha traído esta pandemia, esta crisis de salud? Que la desesperación y la angustia y el temor que tenemos, fundamentado o no, no nos deja dormir. ¿Qué es el sueño? El sueño es la oportunidad que tiene el ser humano de homeostasis, de equilibrio. Ese punto de homeostasis, si no lo tenemos bien, si no lo estamos regulando bien, nos desequilibra. Ordinariamente un ser humano duerme de 6 a 7 horas. Alguien dice que hasta 8 horas. Algunos duermen más. Sin embargo, déjeme decirle que si usted tiene un sueño reparador de 3 o 4 horas, si usted es un adulto, indudablemente, esto le va a ser sumamente gratificante. Pero hay gente que no duerme, que se levanta, que improvisa el sueño, pero no puede continuar el sueño, que dormido está pensando en cosas. ¿Dónde está el problema? Hay excesivas influencias negativas. La televisión, una de ellas. Usted se levanta a ver noticias perniciosas de cuántos muertos hay, de cuántos contagiados hay, dónde está el foco infeccioso, qué falta con las muestras médicas, y entonces vivimos embelesados con la noticia y obviamente preocupados. Si nos desconectáramos un poquito de ciertos medios de comunicación negativos, que lamentablemente no dan optimismo a la gente, haríamos un gran favor a nuestro propio organismo. Además, no dormimos, porque también durante el día nuestra angustia es excesiva. No hacemos actividades lúdicas, dinámicas, agradables, que nos transmitan energía, que nos hagan transpirar, que nos hagan correr, motivarnos, mover nuestro cuerpo. Estamos estáticos, a veces sentados en un lugar mirando al piso o mirando al techo, o viendo a la expectativa de a qué hora entra el virus a la casa. Eso no es así. La realidad es diferente. La realidad es que cada uno de nosotros tiene que cuidarse, indudablemente. Temor sí debemos tener, pero no miedo. El miedo es diferente. El miedo es no fundamentado. El miedo tiene algo que nos hace daño, que precisamente ataca nuestro condicionamiento básico, que es el sueño. Y al no dormir, entonces al día siguiente nos levantamos con mal carácter. Nos volvemos rebeldes, caprichosos ante cualquier acción que ocurre alrededor nuestro. Se dicen, hay comentarios de que los niveles de disoluciones familiares se han hecho más extensivos en esta época.
No se aguanta el esposo ni la esposa. No se aguantan, no se toleran a los hijos que ahora tienen que estudiar dentro de la casa. Entre los hermanos mismos han incrementado las peleas. ¿Por qué? Porque su condición anímica se ha deteriorado. Porque no vemos el mundo con una condición agradable, puesto que estábamos viviendo un estado de confort. Anteriormente no teníamos este problema, no habíamos vivido jamás esta experiencia. Hoy estamos aprendiendo una conscripción humana, es decir, un nuevo ejercicio que nos enseña a vivir, que nos enseñe a ser más productivos, a demostrarnos cómo podemos sobrevivir a esta situación. Pero ¿qué pasa en la gran mayoría de la gente? Se frustra, porque esto no es mágico, esto no aparece de un día para el otro, ni de una semana para la otra. Si Putin hizo la vacuna, ya quisiera yo tener la vacuna para mis hijos, para mi familia. No es así. Hay cosas que a veces tienen que tener su tolerancia, su expectativa, su esperanza, su entorno de paciencia hasta cierto punto. Entonces, una de las cosas que ocurren es que perdemos la esperanza. Y nos acontece que nos volvemos apenados por todo, que nos da pesar todo, sobre todo las abuelitas, las madres, tienen insatisfacción, ponen la cara triste, están decepcionadas, hay rebeldía, hay una crisis social de inconformidad, descargamos contra el gobierno, descargamos contra los funcionarios públicos, descargamos contra algún tipo de situación que nos es anómala, porque perdemos la fe. Y esa fe lamentablemente nos trae desesperanza. La desesperanza sí es grave cuando esto nos está lesionando nuestra posibilidad de reacción. La desesperanza hace que la gente se humille, pierda su valor propio, su amor propio, su dignidad y se ofusque mayormente. ¿Qué conlleva todo esto? Condiciones de tristeza. Contrario a la tristeza es la alegría. Uno de los más grandes antídotos para enfrentar este miedo ha sido sonreír. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha encantado recibir comentarios alegres de la gente, gente que sonría. Me he alejado de la gente depresiva, me he alejado de cuestiones infundadas, me he alejado de amigos negativos o personas negativas, porque ahí usted se ha dado cuenta en este momento de que hay gente muy productiva, muy positiva, que le alimenta, que le da posibilidades, que le da satisfacciones. Otra de las características que nos ha generado la ansiedad es comer. Por eso es que hemos engordado. La mayoría tenemos el abdomen más voluminoso, se nos ve más gorditos, a pesar de que ha habido crisis, porque comemos y no tenemos un ejercicio físico que nos desarrolle un poco más la habilidad psicomotriz. Nos hemos vuelto más pesados. Haga gimnasia, haga algún deporte, movilícese en su espacio pequeño, en su territorio familiar, hágalo. No baile, un baile puede ser una forma de distracción, de transpiración, de alegría, de risa, de emoción. Sin embargo, la mayoría de gente dejó de hacer hasta eso. A continuación, uno de los problemas que vino fue la soledad. La soledad ha sido mortal para mucha gente, porque se ha dado cuenta quién es su verdadero familiar, quién es su verdadero amigo. Y otra cosa, no podemos tampoco abocarnos al hecho de que alguien me ayude. Ese es otro de los problemas que tenemos. Tenemos que resolver con autonomía nuestras propias condiciones. Saber que no tenemos que ser dependientes o codependientes de alguien, porque nosotros tenemos que generar iniciativas nuestras, propias. Es decir, no quedarnos en el aburrimiento. Hay gente que no hace nada, entonces pierde la razón de existir. Hay gente que en su aburrimiento pierde ideas de iniciativa y de creatividad y se va hundiendo poco a poco en un estado depresivo, que ese sí es enfermizo. Ese estado depresivo sí nos causa un serio problema y muchas veces no se puede sacar a las personas en esas condiciones. Y la condición más grave es la melancolía, puesto que en esa condición de melancolía va a existir crisis irremediables. Soy Pablo Parra, estoy compartiendo con ustedes en esta programación de Voz y TV por este espacio y gracias a vuestra sintonía. Somos tu propia imagen. Enchúfate con Voz y TV.
Comunicación perfecta. Voz y TV. Mueve tus sentidos. Voz y TV tiene este programa denominado Reflexiones. Nos obligamos a pensar. Y un pensamiento que nos trae a colación es la muerte. Efectivamente, el ser humano, desde el mismo instante en que nace, está destinado a morir, nos guste o no nos guste. Y en los cementerios hay niños muertos, jóvenes muertos, adultos jóvenes muertos, adultos mayores muertos, ancianos muertos. Uno de los grandes problemas, que ha sido también un defecto social, es no hablar de la muerte, porque le hemos tenido miedo. Porque todo lo que es desconocido tenemos miedo. Hablemos de la vida. ¿Sí? ¿Qué haría usted si no tuviera miedo? ¿Qué haría usted si este miedo lo deshilachara un poquito? Y que de alguna manera usted tuviera más tolerancia. ¿Qué haría usted si estas condiciones se superaran? Piensa en eso. ¿Cómo hacerlo? No lo hace un medicamento. El insomnio no se cura con pastillas para dormir. La angustia no se cura con Ansietil o algún producto que usted ingiera medicado por la farmacia. Sí, efectivamente, en ciertos trastornos podrá el farmacéutico proporcionarle una medicación o el médico darle una receta. Sin embargo, la gente se automedica. Actualmente la gente busca alguna sustancia ajena a su organismo, algún producto extraño para poder controlar estas emociones. ¿Sí? ¿Qué está haciendo usted ahora para controlar esas emociones? ¿Qué está logrando con todo esto que está pasando? ¿Sigue en sus pensamientos nefastos y negativos de crisis, de ver oscuridad infinita? No. Vamos a tener que seguir haciendo las cosas de una manera más productiva. El estar pensando arbitrariamente en cosas insignificantes no le va a servir, no va a ser una ayuda necesaria. Continuemos. Duerma, no se irrite, no tiene usted por qué atacarse a usted mismo cuando tiene un problema. Busque ayuda. Mi colaboración a través de ser psicólogo clínico se hizo a través de la institución en donde yo laboro. Allá voy protegido, cubierto con mascarilla, con todos los atuendos de seguridad. Y en principio no le voy a negar que tenía miedo, recelo, preocupación. ¿Por qué? Porque cuando voy a consulta, lo atiendo en una clínica, en un hospital básico. Y en tal medida hay gente que está contaminada. El lugar se limpia casi a la perfección. Sin embargo, con estos productos, con estas novedades de estos bichos, uno no sabe, no los puede visualizar y siente un poco de expectativa. Pero ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera atendido a muchos pacientes, a muchas personas que han solicitado: escúcheme, deme una idea, deme una ayuda, deme una solución? Inicialmente hacíamos teleconferencia, consulta virtual. Sí, me consultaron gente de España, de Venezuela, del sur de Latinoamérica, de Chile, de Argentina, también del Ecuador. Este rato tengo pacientes que no las conozco, que no sé quiénes sean, pero qué importante fue saber que tenían un espacio de ayuda, un espacio en donde alguien le escuchaba, y la gente en su soledad necesita hablar, necesita que alguien le entienda por qué tiene este malestar. Es que no siempre las cuestiones emocionales se pueden descargar, porque a veces hieren, porque a veces lastiman a las demás personas, porque nadie está preparado necesariamente para escuchar un grito, una extremada condición nefasta, y porque cada uno vive su soledad. Hay ocasiones en donde esto nos ha aislado. El aislamiento es bueno, ha sido la condición necesaria, el placebo necesario para solucionar las cosas. Las familias están distantes, pero no por estar distantes hemos dejado de querernos. Claro, los unos están más prósperos, los otros no les ha ido muy bien. Entonces, este es un momento
de tender puentes de oportunidad, de acercamiento a los demás. Extienda su mano. Si usted tiene garantías, si usted tiene condiciones saludables, si usted tiene economía solvente, hay quienes no la tienen. Den la mano. Ahora demuestre pues esa fe que usted dice profesar, esas condiciones de ir al templo, de ir a la iglesia, de confesarse y de hacer una serie de actos religiosos. Es el momento de ver qué hace por los demás. Al hacer algo por los demás, nosotros estamos haciendo que lo posible, lo imposible se torne en posible. Estas condiciones de hacer las cosas hacen que la gente cambie. Se puede hacer las cosas diferentes. Y usted puede ser diferente en medio de toda esta condición humana que está penosa. Pero basta que usted contamine positivamente a la gente con una alegría, con una sonrisa, con un estado de bienestar, para que los demás también se sientan bien. Solo inténtelo. Y ese bienestar nace de dentro de usted. La felicidad no es que viene comprada en el comisariato, o no es que le van a vender de algún lado o le van a traer en algún envoltorio especial. Usted la construye desde su interior. Yo siempre digo, no veo mi felicidad, pero la siento como una llamita pequeñita interna que hay dentro de mí y que se va acrecentando cuando yo mismo enciendo esa llamita. Esa llamita a veces se opaca, indudablemente que sí, no todo el tiempo podemos estar felices, pero depende de usted el sostener esa condición. En el tiempo, depende sostener a lo largo del tiempo, porque esto no es fácil, no es rápido, demora. A todo esto le llamamos resiliencia, a la capacidad de recuperación, a la capacidad de volver a reconstruirnos nosotros mismos, a la capacidad de rehacer las cosas. ¿Se acuerda usted cuando se cayó aquella vez? Se levantó. Claro, se sacudió un poco el polvo o se lastimó la rodilla, se curó, pero se recuperó. Todos nos hemos recuperado siempre de algo, pequeño o grave. Muchos de ustedes estuvieron enfermos con la sintomatología positiva de COVID, pero hoy están bien, hoy están recuperándose. En realidad, esta es una situación tenebrosa, terrible. Este rato me está escuchando a alguien que yo le digo mi hija, María, en buena fe. Estuvo a punto de morir, pero ella agradece a Dios que tuvo la fuerza suficiente de salir adelante. Esa resiliencia es la capacidad que todos tenemos de recuperación. Pero entendamos algo que es muy importante. Para hacerlo, usted, yo, tengo que aprender a observarme interiormente, a sacar todo lo bueno que tengo. Porque usted tiene muchas cosas buenas, muchas cosas positivas, pero necesita tener también cierta dosis de autonomía para darse cuenta cuánto usted puede hacer por usted y por los demás. Y en esas condiciones, buscar su propia iniciativa, hacer lo posible para que cada acción que usted haga sea innovadora, sea creativa, ¿sí? Y se relacione con la gente. Estamos alejados, sí, pero para eso tenemos la tecnología, para eso tenemos el WhatsApp, los medios de comunicación. Los vecinos también necesitan que usted se comunique, hágalo. No les tenga miedo a los vecinos, salude con ellos. Yo sé que a veces somos de pocos amigos, pero bueno, socialice, haga lo posible para que la gente se sienta a gusto. Tenga buen humor, porque de nada saca usted a andar demasiado fruncido y serio. Sí, sonría, haga sus momentos de jolgorio, de reuniones de Zoom o de Meet. Ahora que la tecnología nos ha enseñado estas palabras técnicas de enlaces virtuales, pero tenga iniciativa, tenga creatividad. Y todo esto hágalo con una dosis de valores, de fe en lo que usted está haciendo. Las personas resilientes se apoyan entre ellos, tienen un autoconcepto firme de lo que son tenaces. Esto no es de un día para otro, y esto tiene que seguir siempre fructificando su fe, haciendo lo posible para compartir con las demás personas y saber que hay cosas que demoran, pero que se realizan. Les agradezco muchísimo estar con nosotros en esta ocasión y les invitamos a que nos escriban, nos envíen sus sugerencias, sus temas, sus iniciativas también para desarrollarlas a través de su programa Reflexiones. Soy Pablo Parra Silva y les espero la próxima semana en un horario similar. Les agradezco muchísimo su atención.
Voz y TV, un mundo de opciones a seguir.